Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Que quede claro, algo lo ha dicho exactamente. Yo soy el telonero de las jornadas de mañana y pasado mañana. Y no hay ninguna duda, y así están las cosas establecidas. Bien, en cualquier caso estoy muy satisfecho por dos razones, por muchas satisfacciones en la vida. Pero en este momento por dos razones. Una, porque es la segunda vez que estoy en esta sala. Quizá algunos de vosotros estuvisteis en aquel momento, invitado entonces por SETEM, pero aprovechando el espacio de la Pantera Rosa. Y en segundo lugar, y quizá debería haber dicho el primero, porque yo tengo todavía en unas montañas de papeles en mi casa revistas antimilitaristas del año de la Catapum, y entre ellas bastantes ejemplares de Mambrú. Es la primera ocasión en que puedo conectar personalmente, directamente con la gente del grupo, pero sí que los he leído y sí que incluso los conservo como el empaño de cuando salía esta revista. De verdad que son dos motivos de satisfacción. He venido a hablar de la desobediencia al gasto militar, pero me he permitido hacer una pequeña rectificación al título. Evidentemente me parece muy bien el que se le ha dado, pero lo que yo explicaré será un pelín más amplio que el gasto militar. Lo que yo haré es criticar no solo el gasto militar, sino lo que en general llamaríamos el ciclo armamentista. Todo aquello que envuelve a la preparación de la guerra, de lo cual sin duda el gasto militar es un elemento importantísimo, pero no es el único. Hay otros elementos que tienen que ver con él. Y por tanto primero explicaré cómo se desarrolla, qué contiene este ciclo armamentista. ¿Podéis alcanzarme allí abajo? No. Pues bajad, aquí hay espacio. Decía que hablaríamos fundamentalmente no solo del gasto militar, sino de otros elementos que ya iré pormenorizando y que intervienen en lo que se llama el ciclo armamentista, uno de cuyos elementos es el gasto militar. Y después de haber explicado cada uno de estos elementos, intentaremos ver cómo se puede desobedecerlo, cómo se puede luchar contra él. Sin embargo, antes de entrar en materia, quisiera referirme, y que sean 5 minutos, a algo que a mí me tiene casi obsesionado, y probablemente muchos de vosotros también, que es que en este mundo, en esta sociedad de la información y de la comunicación, prácticamente no sabemos nada de lo que está sucediendo. Y si el tema es el tema militar, todavía menos. Se nos esconde todo lo que se nos dice. Hay manipulaciones constantes, hay engaños, hay medias verdades, hay medias tintas, hay malas intenciones. Y os pondré un pequeño ejemplo. Es algo ilustrativo, aunque también algo antiguo. Es posible que, siendo quienes sois, algunos de vosotros, todavía algunos muy jóvenes, otros no tan jóvenes, hubierais asistido el día 15 de febrero del año 2003, o 15 de marzo, no me acuerdo, a multitudinarias manifestaciones que se hicieron en aquel momento, 15 de febrero, contra la inminente guerra en Irak. En mi ciudad, en Barcelona, algunos optimistas dijeron que éramos 1,5 millones, en otro caso deberíamos ser, según la Guardia Urbana, 100.000, pero en fin, en cualquier caso, había una cantidad notable de gente. Sin embargo, pocas semanas después, otra manifestación convocada por la misma plataforma intentó protestar contra la guerra en Afganistán. También acudí a ella y no éramos el millón o las 100.000 de la vez anterior, éramos 1.500 o 2.000 personas. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué a una manifestación contra la guerra de Irak va tanta gente y a la de Afganistán va tan poca? Y ahí yo la principal explicación que encontré fue precisamente la de la información. No se dio la misma información sobre la guerra de Irak que la que se dio sobre la guerra en Afganistán. Que la guerra de Irak era una perfecta aberración, y añado, un perfecto crimen, lo sabía todo el mundo. Nadie ignoraba que no existían las tales armas de destrucción masiva, nadie ignoraba que no había ningún permiso de Naciones Unidas, nadie ignoraba que se lo tenía bajo el puesto de Irak para conseguir su petróleo, y por tanto todo el mundo dijo, esto está claro, protestemos. Sin embargo, cuando se informó de la guerra de Afganistán, el tono de la información fue muy distinto. Cuando en el mes de octubre del año 2001, por tanto ya se han cumplido más de 10 años, el presidente Bush
dijo que iba a comenzar la guerra en Afganistán, dio 3 argumentos que convencieron bastante a la opinión. Primero, hemos sufrido recientemente, dijo Bush, unos atentados, el responsable se llama Osama Bin Laden, se ha escondido en Afganistán, hay que ir a buscar. Segunda razón que dio Bush, en Afganistán la mujer está en una situación precaria. Hay que mejorar sus condiciones de vida, porque si no la pobre mujer no resistirá más. Y finalmente, Bush dijo, en Afganistán hay un enorme tráfico de heroína. Si vamos allí, redimiremos el país del tráfico de heroína. Evidentemente, frente a estas razones, casi nadie podía quejarse. Qué mejor que encontrar a Osama Bin Laden, qué mejor que la mujer afgana reuniera mejores condiciones y qué mejor que se redujera el tráfico de heroína. Nadie se manifestó en contra. Muy pocas personas. Ahora, 11 años después de este acontecimiento, nos damos cuenta que ninguna de las 3 razones era válida. A Bin Laden lo encontraron, pero no exactamente en Afganistán, más bien en Pakistán, lo cual no niega que en aquel momento pudiera estar en Afganistán. Pero, de todos modos, lo que es evidente, y se ha publicado muchísimas veces, es que vale la pena saber cuáles eran los contactos entre la familia Bush y la familia Bin Laden de toda la vida. Probablemente lo sabéis. Antes de dedicarse a la política, el presidente Bush tenía en Texas un negocio de petróleo. Uno de los negocios de petróleo estaba compartido con su socio, y su socio se llamaba Salem Bin Laden, era hermano de Osama. Bush y el hermano de Bin Laden eran socios en el mismo negocio. Pero otro tema interesante, el padre de los hermanos Bin Laden había fallecido en 1968 cuando su avioneta se estrelló. ¿Y qué hacía su avioneta para estrellarse? Sencillamente sobrevolaba los pozos de petróleo que el padre Bin Laden vigilaba por encargo de su empresario, de su patrono. ¿Cómo se llamaba el patrono del padre Bin Laden que le decía vigilar los pozos de petróleo y que le facilitaba avionetas deficientes? Bueno, pues era un señor llamado Prescott Bush, abuelo de un presidente Bush, padre del otro presidente Bush. Por cierto, este Prescott Bush, abuelo de los 2 presidentes, hizo enorme fortuna con el petróleo. La mayor parte de esta fortuna fue destinado por parte del abuelo Bush a un íntimo amigo suyo que residía en Alemania y que se llamaba Adolfo. Vale la pena saberlo. Esto es un poco el funcionamiento del mundo en los años 30. Yo dudo, por tanto, que hubieran demasiadas cosas nuevas que buscar en Bin Laden. Es más, como bien sabéis, le han asesinado. Bin Laden debería ser un asesino, pero a él le han asesinado sin ningún juicio previo, y además lo que han hecho, según han dicho, es tirar su cadáver al mar, que nadie se lo cree. Pero en cualquier caso han dicho que lo han tirado al mar porque de esta manera evitarán santuarios y cosas por el estilo. El argumento de Bin Laden era una estupidez. En segundo lugar, la mujer afgana. Yo no sé si esta señora que dije visitó Zaragoza, pero sí que visitó Barcelona. Una diputada afganesa llamada Malalai Joya estuvo hace un par de años por nuestra ciudad y nos explicó a los que quisimos escucharle que la condición de la mujer ahora, 10 años después, era mucho peor que la que había hace 11 años. Y finalmente, si buscamos el tercer argumento, que era el tráfico de heroína, si consultáis sencillamente el anuario que cada año Naciones Unidas saca sobre la droga del mundo, os daréis cuenta que en Afganistán, desde el 2001 hasta ahora, el tráfico de heroína se ha multiplicado por 5. Y además, hay otro dato interesante. El máximo capitoste, el máximo capo mafioso de la heroína en Afganistán, se llama Karzai, y es hermano de un tal Karzai que fue nombrado presidente de la República por los americanos. De manera que nada de Bin Laden, nada de la mujer afgana, nada del tráfico de heroína. Con lo cual llegas a una conclusión. Si esta guerra no se hizo por lo que se hizo, se hizo por otra cosa. Claro, por otra cosa se hizo. Por 2 cosas. Primero, porque os aseguro que tener, como ha tenido Estados Unidos, 160.000 soldados en Afganistán, es de una enorme capacidad estratégica. Afganistán está situado cerca de China, cerca de Rusia, cerca de la India,
cerca de Oriente Medio, está situado en un sitio en donde Estados Unidos, tener aquí 160.000 personas, no puede hacer nada más que agradarle enorme. Por eso están retrasando más la retirada de Afganistán que la retirada de Irak. Pero en segundo lugar, tan pronto Estados Unidos llegó a Kabul, nombró a un presidente, se llama Karzai, hermano del anterior. ¿Qué méritos había contraído el señor Karzai para que le nombraran presidente de Afganistán? Fundamentalmente, dos méritos. En los 10 años anteriores a su nombramiento como presidente, a dedo naturalmente, por parte de Estados Unidos, durante 5 años el presidente Karzai había trabajado como agente de la CIA norteamericana. Y otros 5 años había trabajado como directivo de una empresa norteamericana de petróleo establecida en la zona llamada ONOCAL. Si tú diriges una empresa de petróleo americana y si eres agente de la CIA, tienes todas las condiciones para ser presidente de Afganistán. Muy bien. Le nombraron presidente de Afganistán. Y automáticamente el hombre convocó una reunión con dos presidentes vecinos suyos, el del Turkmenistán a mano izquierda y el de Pakistán a mano derecha. Se reunieron estos tres presidentes y ¿qué acordaron? Pues que Turkmenistán, aunque poco conocido, es un país que da frontera al Mar Caspio. Y el Mar Caspio es riquísimo en petróleo. De manera que lo que decidieron era que sacarían el petróleo del Mar Caspio, que lo canalizarían mediante oleoductos, primero por Turkmenistán, que después estos oleoductos entrarían en Afganistán, que posteriormente pasarían a Pakistán y que desde Pakistán desembocarían en el Océano Índico, en donde, de acuerdo con las mismas indicaciones que a la prensa nos daba en esos tiempos, este petróleo sería cargado en buques petroleros que se lo llevarían hacia los Estados Unidos. La guerra de Afganistán era, como en tantos de los casos, una guerra del petróleo. Por cierto, hace pocos meses la prensa nos dijo que este oleoducto, que siempre es una obra de larga construcción, había sido finalizado. ¿Quién ha construido este oleoducto? Pues descontado muchas empresas. Pero hay una empresa que ha llevado la coordinación de la obra, la que ha firmado los pactos con los tres gobiernos implicados. ¿Cómo se llama esta empresa? Es naturalmente norteamericana. Se llama Halliburton. ¿Y quién es el accionista principal de Halliburton? Un señor llamado Dick Cheney, vicepresidente de George Bush. Como veis, ahí está la verdad. La gente está al margen y entiende que la guerra de Afganistán es mucho más legítima que la guerra de Irak. Es un pequeño engaño. Como estos, podríamos poner muchísimos ejemplos y a lo largo de la charla alguno que otro sabrá. Pero la pregunta es, ¿y por qué los medios de comunicación nos engañan? Bueno, porque sencillamente los medios de comunicación no son libres. Están al servicio de sus dueños, están al servicio de sus anunciantes. Hace poco tiempo cayó en mis manos un estudio, entiendo que está bien realizado, elaborado en un lugar tan lejano como la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Y qué decía este estudio? Algo bien interesante. ¿Qué personas gobernaban los 12 más medias más importantes de los Estados Unidos? 12 más medias cuyos nombres conocemos todos: el New York Times, el Washington Post, la CNN, el Rupert Murdoch, el Walt Disney Productions, etc. 12 medios. Y cada uno de estos medios, para hacer números redondos, dispone, digámoslo así, de 15 miembros de su consejo de administración. En total, 180 personas, 15 miembros por 12 medias. Y lo que hacía este estudio es pormenorizar quiénes eran estos 180 personajes que gobernaban los medios de mayor importancia de Estados Unidos y probablemente los medios de mayor importancia de Estados Unidos. ¿Y quiénes eran estos 180? Bueno, en 20 de los casos el estudio decía ignorar quién era aquella persona. Te daba el nombre y no te decía nada más. Pero en los otros 160 casos te daba el nombre y además te daba el cargo que este señor tenía. ¿Dónde? En la industria de armas, en la industria del petróleo, en la industria química, en la industria automovilística, en la industria farmacéutica, en la administración norteamericana, etc. Ninguno, excepto aquellos 20, que a lo mejor también lo eran, pero no se sabía, ninguno de estos otros 160 que gobernaban los grandes medios norteamericanos eran personas libres. Todos eran exactamente aquello que se decía en mi juventud, de una empresa discográfica
que solo los mayores de la sala recordarán. En aquel tiempo se editaban los llamados discos de vinilo, que todavía algún disjockey utiliza en las discotecas para hacer nunca he entendido qué, pero más o menos así. Entonces, resulta que estos discos de vinilo tenían una editorial muy famosa, y el logo de esta editorial era un perrito durmiendo frente a una gramola. Esta editorial discográfica se llamaba La Voz de su amo. Exactamente estos señores no son ni más ni menos que esto, son la voz de su amo. Y lo que les enseñan desde la industria de armas o desde la industria química o desde la industria del automóvil es lo que aplican después en el medio de comunicación que les consta. Y todavía un último ejemplo para entrar ya en materia. Bueno, ya es materia, pero no te ¿qué haré saber? Que no hace falta ir a Estados Unidos. Si vamos al país vecino, que se llama Francia, sabremos que en Francia el periódico con mayor venta se llama Le Figaro. Le Figaro tenía un dueño. El dueño falleció y dejó el periódico en herencia a sus 8 hijos. Pero como las herencias de 8 hijos suelen ser complicadas, los 8 hijos se vendieron el periódico para quitarse dolores de cabeza. Hubo un par de transacciones y finalmente el periódico fue adquirido por el actual propietario. ¿Quién es el actual propietario? Un señor, un industrial francés llamado Serge Dassault, escrito Dassault. ¿Quién es Serge Dassault? El primer fabricante francés de aviones de combate. Construye los aviones Dassault de su mismo nombre. Muy bien. ¿Quién más es el señor Dassault? Si os acercáis a internet y leéis su biografía, os daréis cuenta que este señor Dassault tiene encima de él una condena de 9 años de cárcel firme, es decir, no apelable, por estafas cometidas en Bélgica, país que este señor no pisa jamás por lo que pudiera suceder. Y finalmente, ¿qué otra característica tiene el señor Dassault? Que ahora, hace escasos meses, fue destituido de la alcaldía de su pueblo, una población cercana a París, llamada Corbeil-Essonnes, porque se había descubierto que el señor, hace 3 años, manipuló el voto para hacerse elegido alcalde. Este personaje extraordinario, primer fabricante de aviones de combate, estafador con 9 años de cárcel a su espalda en Bélgica y manipulador de votos de su pueblo, hoy en día es el dueño y señor del mayor periódico de Francia. Pero cuidado, aquí no se acaba la historia. El señor Dassault, Serge Dassault, tenía un padre, Marcel Dassault. Marcel Dassault no era el dueño de Le Figaro, porque esto lo ha comprado el hijo, pero sí que ya era el dueño de aviones Dassault y tenía mucho dinero, con el cual se dedicó a hacer de padrino, no padrino de bautizo o padrino de boda, padrino en el sentido marlon brandiano de la palabra, padrino. ¿Y a quién apadrinó? Pues este señor, entre otros, apadrinó a un joven francés, al cual le pagó los estudios, le pagó la formación de posgrado en el extranjero, le pagó los trabajillos que este ahijado hizo. Y después de ayudarle debidamente le dijo, bueno, ahora ya es el momento de espabilarte, gánate bien la vida y devuélveme si puedes los favores prestados. El joven se espabiló y estoy convencido que le ha devuelto más de 1, más de 2, más de 10 favores. Porque el joven no es un tal joven, es un anciano que se llama Jacques Chirac. Pero cuidado, un último elemento en la vida del señor Dassault. El señor Dassault Serge tenía un padre que se llamaba Dassault Marcel, pero tenía un abuelo que curiosamente no se llamaba Dassault, se llamaba Bloch, con lo cual vosotros diréis, pues debería ser el abuelo materno, porque de ser el abuelo paterno se llamaría Dassault. Pues no, era el abuelo paterno y se llamaba Bloch. ¿Y cómo podía ser que llamándose Bloch el abuelo paterno, el nieto se llame Dassault? Bueno, sencillamente, porque de verdad, se llamaba Bloch. Pero el abuelo paterno no le gustaba el nombre de Bloch. Y no le gustaba por dos razones. Uno, porque era un hombre judío, y en aquel tiempo la cosa no estaba muy bien vista. Pero además, fundamentalmente, porque él quiso cambiar su apellido. Este señor no fabricaba aviones de combate como su hijo y como su nieto, porque en su época aviones de combate había pocos. Pero el hombre que fabricaba carros de combate, del cual, por cierto, el abuelo de Dassault fue el primer suministrador de Francia en la Primera Guerra Mundial. El hombre se hartó de hacer carros de combate, tanto le entusiasmaba la fabricación de carros de combate, que fue al registro civil y se cambió el apellido. Porque, como seguramente sabéis, un carro de combate también puede llamarse un carro de asalto, que traducido al francés significa un char d'assaut.
el hombre se rebautizó y en lugar de llamarse señor Bloch, se pasó a llamar señor Dassault, es decir, señor carro de combate. Hoy en día, el señor carro de combate es el amo y señor de la primera prensa del primer periódico francés. Termino con la introducción sobre información, pero vale la pena conocer las cosas